Se va a grabar y después en un momento se va a cortar inmediatamente. Es lo que le comentaba al comienzo. Las primeras dos sí las grabó, sí. Esta creo que no la está grabando. Entonces, Sí, en de todas PDF maneras le voy a nomás. pasar esta presentación. Traten de comprender el concepto y ya esto lo van a tener tal y cual como está. ¿Ya? Bueno, estoy reemplazando acá la segunda derivada que encontramos. Nos salió menos 4 Seno de x más 2y menos 4 sobre. x menos 2y al cuadrado. Bien, hemos hecho lo que nos pide en la verificación. Hemos cumplido con todo lo que nos pide en la verificación. Ahora lo que toca hacer es directamente hacer las operaciones matemáticas, ¿no? Esto multiplica con esto. Ahora este signo afecta a este directamente aquí, por tanto va a quedar de la siguiente manera. Y como vieron a simple vista va a salir, ¿no? Se va a cumplir esa verificación. Aquí va a quedar menos 4 veces esto. Menos con menos se va a hacer más 4 veces coseno de x más 2y. Menos por menos se va a hacer más 4 veces x menos 2y al cuadrado. Ahora, ¿qué significa eso? Que todo esto acá tiene que ser igual a 0. Y si verifica, esto con esto con esto simplifica, y se cumple la verificación, ¿no? 0 igual a 0. Entonces usted dice ahí, cumple. Y ahí Entonces, termina el auxiliar ejercicio. 4 solo multiplicaría la primera función, ¿no? El 4 sí, solamente al primero, como dice ahí, ¿no? En la foto no se ve, pero dice 4 veces esta derivada segunda menos derivada de y. Bien, ¿alguna pregunta de este ejercicio? Si en caso no llegara a cumplir, Ya. Cuando no cumple, acá dicen, no cumple la verificación, ¿no? Y le colocan esta simbología acá, que significa que no cumple esto acá. Así, no cumple, digamos. No cumple y lo colocan distinto, ¿no? Cuando no cumple, ¿no? Pero cuando cumple ya se coloca igual. Pero casi siempre se cumple, te comento, de Napoleón. Muy rara vez creo que no se cumplió, pero después siempre se cumple. Sus verificaciones de examen, ¿no? ¿Ya? Eso sería entonces, ya aquí lo tienen como se resuelve. Bien, no sé si era una pregunta. No, Si les entra una verificación, es más fácil tener la pregunta asegurada porque sí o sí se va a cumplir la verificación. La cosa sería derivar, ¿no? sí. Ya, y vamos a hacer ahora una regla de la cadena, ¿ya? De otro modelo de examen que también es un primer parcial. Bueno, la imagen no se ve bien, pero más o menos se puede apreciar las preguntas. Bien, fíjense que en esta pregunta acá nos está pidiendo encontrar una regla de la cadena, ¿sí? Regla de la cadena, fíjense. Le voy a volver a copiar la pregunta por si no lo ven bien. Fíjense, acá dice lo siguiente. Dice que z
es igual a 5 por logaritmo neperiano de x menos y. Así está. Coma. Donde x va a ser igual a r por seno de 1 más t cuadrado cuadrado. Y y va a ser igual a 1 menos u al cuadrado por t menos r. ¿Sí? Esa es la pregunta. Fíjense, dada la función, hallar las derivadas. Cuando tienen una función así, una función z, y aparte les da que x depende de otras variables, a esto se conoce ejercicio como regla de la cadena, ¿sí? O también de orden superior, ¿ya? Y ustedes lo arman entonces de la siguiente manera. Dicen, z está en función de ¿qué variables? Está en función de x y está en función de y, ¿no? Pero x aparte en función de ¿qué variables se encuentra? R y T. R y t, ¿no? Se encuentra en función de r y t. Nada más, ¿sí? No está en función de u. En cambio, y está en función de t, está en función de u y está en función de r, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando ustedes encuentren las derivadas, acá van a plantear lo siguiente. Dicen, derivada de z con respecto de r. Entonces, ustedes tienen que verificar dónde se encuentra la variable r. Según el gráfico que han armado, r se encuentra aquí y también está aquí, ¿no? Por tanto, decimos que r depende de las dos variables, de x y y. Entonces, como dependen de x y y, lo plantea entonces la derivada de la siguiente manera. Dicen derivada de z con respecto de r. Acá va a ser derivada de z con respecto de x por derivada de x con respecto de r. Más derivada de z con respecto de y por derivada de y con respecto de r. Entonces, de esta manera encontrarían esta derivada parcial, ¿no? Otra, derivada de z con respecto de t. ¿Dónde se encuentra la variable t acá? Está en las dos variables también, ¿no? Entonces dice, derivada de z con respecto de x por derivada de x con respecto de t. Más derivada de z con respecto de y por derivada de y con respecto de t. Y por último, fíjense que la variable u solamente depende de y nomás, ¿no? Entonces dice ahí, derivada de z con respecto de u solamente va a ser igual a la derivada de z con respecto de y por derivada de y con respecto de u. Entonces, estas tres derivadas ustedes tienen que encontrar en esta pregunta. ¿Ya? Ahora aquí, de encontrar la derivada se puede. El problema es este de acá, ¿no? Fíjense que tiene un caso de 5 elevado a la logaritmo de x menos y. Bueno, para poder resolver esa derivada parcial hay dos formas. Una es aplicando la fórmula y otra es directamente aplicando el logaritmo neperiano. Hay dos formas de resolver. Pero les voy a enseñar de la fórmula, ¿ya? Para no hacerlo muy largo. Que cuando es la fórmula, ustedes aplican lo siguiente acá. Cuando ustedes tienen la constante y en este caso el valor que va en el exponente es la variable, la fórmula dice lo siguiente. Ustedes copian esto tal como está, por aquí derivan b', o sea, derivan esto, ¿no? Con respecto a la variable que necesitan, y luego por logaritmo de la constante. Esa es la fórmula para derivar cualquier función, siempre y cuando esto sea constante, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende la fórmula? Sí. ¿Nos puede explicar una vez más, por favor?
Ya. Para empezar vamos a colocar que A es constante, ¿ya? Constante. Y acá la B sería variable. Ahora fíjese, esto es constante y este es variable, ¿no? Ahora si usted deriva eso, la fórmula dice lo siguiente. Igual, usted copie tal como está eso, dice. Lo voy a copiar tal como está. Ahora, fíjese que B lo voy a anotar aquí como multiplicando. ¿Qué significa eso? Que aquí tengo que anotar la derivada de la variable con respecto, o sea, aquí tengo que anotar la derivada con respecto a la variable que estoy haciendo, ¿no? Si fuera con respecto a x, aquí anoto derivada de x, pero de este de acá, ¿no? Y por último anoto el logaritmo de la constante, que en este caso es el logaritmo de a, ¿no? Si aquí fuera 5, 10, 20, el logaritmo de ese número sería acá. Esa sería entonces la fórmula. Ahora, apliquémoslo a nuestro ejercicio. A ver, si quiero encontrar la derivada de z con respecto de x, ¿aquí dónde está la variable? Está aquí, ¿no? Esto sería la variable. Porque ahí está la variable x, ¿no? O la variable y. En cambio, esto sería una constante, ¿no? Entonces, ¿qué dice la fórmula? Copie tal como está. Lo voy a copiar tal como está. 5 logaritmo neperiano de x menos y. Por, ahora me dice que derive ese exponente b con respecto a la variable. Y la derivada de un logaritmo aquí es igual. Es 1 sobre su 1 sobre su argumento. 1 sobre su argumento, x menos y. Y derivada del argumento con respecto a x, ¿cuánto va a ser? 1. Entonces queda 1 nomás 1. ahí. Por, ahora dice que anote el logaritmo de la constante, que en este caso es un número 5, ¿no? Logaritmo de 5. Nada más, eso sería la derivada. Por fórmula, ¿no? Por fórmula. Ahora si quieren esto lo ordenan, pero aquí no hay nada que simplificar, ¿no? Derivada de z con respecto a y. ¿Cuánto sería esto? Ahora y es variable, ¿no? Ahora si ustedes hacen la derivada con respecto a y, fíjense que y nuevamente se encuentra en el exponente, ¿no? Como logaritmo. Entonces nuevamente aplican la fórmula. 5 logaritmo de x menos y. Ahora, aquí tienen que anotar la derivada de ese logaritmo, pero con respecto a y. ¿Cuánto sería ahí? Para empezar, el argumento sería menos 1 sobre su argumento, ¿no? Ahora, la derivada de esto con respecto a y sería menos 1. Menos 1. ¿Sí? Eso. Y nuevamente por logaritmo de la constante, que sería logaritmo de 5. Ahí si quieren pueden hacer otro paso. Así, ¿no? Bueno, aquí, pero el signo lo tendrían que colocar aquí adelante, ¿no? Si quieren aquí lo que nos hagan menos, aquí sería logaritmo de 5 sobre x menos y por 5 logaritmo de x menos. Esto ya sería ordenando, ¿no? Porque todo esto es una multiplicación. Entonces, esto sería entonces la derivada respecto a y. Entonces, ya saben, cuando tengan un caso así, aplican esta fórmula. Que no es difícil de aplicar tampoco, han visto que no es complicado. Solamente es identificar dónde se encuentra la variable. ¿Estamos? ¿Sí, no? Ahora, fíjense que estas derivadas que han encontrado lo pueden reemplazar ¿en dónde? Para empezar, esa derivada con respecto de z respecto de x se repite acá, ¿no? Acá lo van a reemplazar, acá lo van a reemplazar, aquí lo van a reemplazar, ¿no? Bueno, acá no. Entonces reemplazan ahí donde marqué con amarillo, ¿no? La primera derivada. Y la segunda derivada con respecto de z respecto de y, tendrían que reemplazarlo acá, ¿no? Aquí, aquí, o sea, nos sirve para este
Y nos sirve para esto más, ¿no? ¿Qué es lo que nos faltaría encontrar entonces acá? Nos faltaría encontrar las derivadas que no he encerrado, ¿no? Entonces digo acá lo siguiente. Determino las derivadas respecto para, acá digo, anoto para R. Entonces digo, derivada de x con respecto de R. ¿Cuánto sería? Según esto, ¿cuánto sería de respecto a R? Derivada de R es 1, ¿no? 1. 1 por la constante va a quedar la constante. Listo. Nada más, eso sería con respecto a R. Derivada de y con respecto de R. ¿Dónde se encuentra R acá? Se encuentra en el denominador. Entonces utilizo la fórmula constante sobre variable, ¿no? Menos. Entonces anoto menos. Todo esto lo elevo al cuadrado, ¿no? Copio lo que está arriba tal y cual. Y ahí anoto la derivada con respecto a R. ¿Cuánto sería? Menos Menos 1, ¿no? 1. Sí, menos 1. Ahí lo simplifico. 1 menos u cuadrado. Menos por menos más, ¿no? Ahí quedaría entonces. Ahora digo para en este caso, t. Para t. Entonces ahora hago para t. Y digo, ¿no? Derivada de x con respecto de t. ¿Dónde se encuentra la t aquí? Fíjense que está acá, ¿no? Entonces r es constante. Para derivar t necesito derivar la función trigonométrica. Derivada de seno es coseno. Copio tal como está. 1 más t cuadrado. Esto está así, ¿no? Cuadrado. Ahora, antes de derivar t, ¿qué necesito derivar? Otro exponente, ¿no? O sea, ya derivé el seno, ahora tengo que derivar el exponente. Entonces, S2 baja. Ahora, recién aquí derivo con respecto de t. ¿Cuánto es la derivada con respecto de t? Sería 2t. Ahí terminaré el ejercicio entonces. O sea, con respecto a t, ¿no? Ahora hago la derivada con respecto de y respecto de t. Ahí utilizó U por B, ¿verdad? No, no, no. Primero, fíjense, derivé el coseno, ¿no? O sea, primero acá para derivar t, derivé el seno. Derivada de seno, coseno, ¿no ven? Copié el argumento tal como está, pero fíjense que antes de derivar esta t, no podría derivar directo, ¿no? Porque aquí había un exponente, entonces derivé el exponente. Una vez que derivé el exponente, recién derivé acá esto, que sería 2t. Ah, Es vale, como, vale, vale. es como entrar una puerta, otra puerta y recién llegar al objetivo, algo así, ¿sí? Derivada de y con respecto de t. En este caso, ¿dónde está t? Acá. Nuevamente el mismo caso que el anterior, ¿no? Está en el denominador, entonces nuevamente aplico la formulita esa. Al cuadrado menos u al cuadrado. Y acá digo derivada de r de t, ¿cuánto sería? 1, ¿no? Sí, 1 sería, de este sería 0. Y si quiere lo puede dejar ahí nomás, ¿no? Fíjese que no puede simplificar más. Y por último hacemos para u. Para u. Y la única derivada que necesito es esta, ¿no? Derivada de y con respecto de u. ¿U dónde se encuentra acá? Se encuentra en el numerador. Entonces, ¿qué utilizo ahí? Variable sobre constante, ¿no? Que sería b' sobre k. Entonces, eso voy a aplicar acá. Entonces, copio la constante que sería t menos r